En este lunes de la semana 27 del tiempo ordinario, en el ciclo A, las lecturas de la palabra de Dios, que siempre son una palabra viva, que no nos podemos acostumbrar a escuchar, o que cuando comienza la lectura podamos decir, ya me la sé, y ya sé cómo empieza, y ya sé cómo termina, y prácticamente exprimimos la moraleja la misma del año pasado y del año anterior, porque la palabra de Dios es siempre nueva, es siempre viva, de una riqueza literalmente infinita, puesto que no son simplemente palabras de un sabio, sino que son palabra de Dios, es decir, Dios que habla a su pueblo. Tanto en el comienzo de la profecía de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1, donde recibe la palabra del Señor que le dice, levántate y vete a Nínive, es una palabra fuerte, es conjugado el verbo en voz imperativo, es una invitación a proclamar la maldad de su pueblo. Su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás no quiere cumplir con el envío del Señor. De la misma manera, en el pasaje evangélico de San Lucas, capítulo 10, versículo 25, escuchamos las siguientes palabras. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que le desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Es un pasaje del Evangelio absolutamente capital en la vida del cristiano. El desafío que le lanzan a Jesús no es fácil y se remite a la fuerza de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Era la única palabra de Dios que conocía la gente del tiempo de Jesús. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo en ese momento en las palabras que salían de la boca y en la vida de Jesús mismo. Y entonces dice que es para ponerlo a prueba. Pero él le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él contesta lo que esperaba Jesús. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. La síntesis de la revelación de Dios al hombre, porque ese es el mismo ser de Dios, que es amor. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. 3 personas que son amor trinitario, reciben de nosotros la respuesta a este mandato. Amarás, amarás, amarás. La síntesis de la vida cristiana consiste, y en esto consiste la santidad,
es en la perfección del amor. Y cuando el maestro de la ley le responde, Jesús le dice: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Amar a Dios de esta manera y a los hombres nuestros hermanos del mismo modo que amamos a Dios es lo que nos da la vida. Pero no quedó satisfecho y entonces quiere ponerle una zancadilla, una trampa, y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde, como hace tantas veces, con una preciosa parábola. Pone el ejemplo de 3 personas diferentes. 2 eran muy religiosas y además religiosas del pueblo de Israel, no del pueblo de Samaria, que será la tercera persona que aparece en esta historia. Primero pone el ejemplo de un sacerdote, después pone el ejemplo de un levita. Y curiosamente los 2 primeros hacen exactamente lo mismo. Personas muy cumplidoras, personas muy de la Iglesia, personas muy devotas, pero que ante un problema, que ante el hermano caído, no ven el rostro de Cristo. Ven un problema, una dificultad, un posible obstáculo a que yo llegue a la siguiente actividad religiosa que tengo programada. Y curiosamente, los 2 hacen lo mismo: dar un rodeo. Si algo, y es una cosa que le he pensado mucho en tiempos recientes, me sorprende, debo de ser muy ingenuo, es cómo la gente, y yo desde luego no me siento incorporado, incluido en esta categoría, así lo pienso, así lo he pensado, le he dado vueltas, la gente no quiere problemas. La primera actitud frente a una situación que tú les presentes es: ¿qué problema va a suponer esto para mí? ¿Tú te comprometerías en tal tarea apostólica? ¿Tú te comprometerías en tal denuncia? ¿Tú te comprometerías a ir a esa misión? La primera reacción es: ¿qué cosa negativa puede surgir para mí? Esa persona que está ahí caída no es un Cristo al que estoy deseando, ansiando llegar. ¿Cuántas veces a mí me han dicho: ¿que vas a dónde? Pero eso es muy peligroso, ¿no? Como si el inconveniente del peligro fuese una razón para no ir. Es como si alguien le dijera: ¿que vas a subir a Jerusalén? Pero Jesús, si te están buscando para matar, eso es muy peligroso, ¿no? Pero ¿y de cuándo Jesús nos ha dicho que hay que evitar el peligro, la dificultad? Siempre es: ¿qué inconveniente va a suponer esto para mí, para mi familia, para mi bienestar y mi trabajo? Somos muy religiosos, pero no estamos dispuestos ni siquiera a la sombra de arriesgar nuestro bienestar personal y familiar por la causa de Cristo y del Evangelio. Y debió de ser muy doloroso cuando les puso de ejemplo de hombre bueno nada menos que a sus rivales del pueblo vecino, que eran los samaritanos. Recuerden la enemistad que le señala la mujer samaritana a Jesús junto al pozo de Jacob. Es verdaderamente sorprendente. Pero es una preciosidad lo que dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y al verlo le dio lástima. Frente al sufrimiento del hermano, que es Cristo mismo, no des un rodeo. Detente, que se te conmueva el corazón, que se te desgarre el alma ante el sufrimiento ajeno, que no lo veas y te quedes con indiferencia, que te dé igual, que sigas a la risa y a la carcajada. A mí me pone que me llevan los diablos cuando tengo gente, ya ni siquiera la tengo, cuando traía jóvenes a la misión que venían en el mes de julio a la misión a ver la más espeluznante pobreza y se iban a los lugares de mayor diversión, de Marbella, del Starlight, como si no hubieran visto nada en el mes de julio, y el mes de agosto era para el esquí acuático y la diversión. Y sus padres, religiosísimos ellos, no ven ningún conflicto. Les parece estupendo que en julio vayan a misiones.
y que en el mes de agosto se den la vida padre. O sea, no se les ha conmovido en nada el alma, no se les ha conmovido en nada el corazón. Entonces le dio lástima. La segunda cosa muy bonita, dice, se le acercó. Acércate al mundo de la pobreza, acércate al mundo del dolor, acércate al hermano caído. A los pobres no se les socorre de lejos, no se les socorre desde nuestro confort mandando un cheque, que estará muy bien. Acércate, se le acercó. Después dice, le vendó las heridas, cura las heridas, sana las heridas. Me encanta esa frase del Papa Francisco, la Iglesia es un hospital de campaña, donde está lleno de heridos y de gente desangrándose y la gente descuartizada con las heridas más espantosas de la vida. Para eso está la Iglesia, para acercarse al hermano caído, acercarse y vendar las heridas. No puedes vendar las heridas de tu hermano si no te acercas a él. Los padres de la Iglesia, a continuación, han visto en estas dos palabras un símbolo, y a mí me parece preciosísimo, de los sacramentos. Vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Son dos signos sacramentales privilegiados. El vino, por supuesto, símbolo de la Eucaristía, pero también es símbolo de alegría. También Jesús habla del vino nuevo en el reino. ¿Cuántas veces aparece el vino como símbolo de alianza, de celebración, de fiesta y de alegría? El signo eucarístico, el vino, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y también el aceite que sirve para el crisma, para la unción de los catecúmenos, para la unción de los enfermos, que se usa también en los crismas, para la confirmación, para el orden sacerdotal, en el bautismo, etc. Símbolos poderosísimos. Dice, montándolo en su propia cabalgadura. Es de una ternura extraordinaria. Ven, cabalga conmigo, eres mi hermano, abrázate a mí. Y lo lleva a la posada. Esa posada no puede ser otra cosa que la Iglesia. Cuando te encuentras ahí fuera a tu hermano caído, cuando te lo encuentres, súbelo en tu cabalgadura, súbelo en tu carro, súbelo en tu vida y llévale a las puertas de ese hospital de campaña que es esa posada, que es la Iglesia. Por supuesto que el buen samaritano de esta parábola es Cristo mismo, así como Cristo mismo es el hombre que está herido y caído en el camino. Él se conforma con ambos. Al día siguiente, quiere decir que pasó la noche con el enfermo, con el herido, sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. Cristo ha venido a este mundo y si es verdad que está con nosotros hasta el fin de los tiempos, también es cierto que Él se ha marchado porque volverá de nuevo en gloria. Y mientras Él se ha marchado, nos ha dado los 2 denarios de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro amor para cuidar a todos los enfermos, a todos los pobres, a todos los caídos de este mundo. Y entonces le dice, cuida de él, te doy estos denarios, los dones de amor y de caridad que te he dado para que cuides de tu hermano. Y cuando yo regrese, te daré la paga que te mereces, lo que hayas gastado de más. Qué maravilla cuando venga Jesús y nos pueda pagar con vida eterna lo que hayamos hecho por los hombres nuestros hermanos. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Para esto estamos, para esto existe la Iglesia, para practicar la misericordia con el hermano caído, que es todo lo contrario que la de dar un rodeo
o de huir como hizo el profeta Jonás? Antes de concluir, me gustaría dejaros con una pregunta que me he hecho durante más de 45 años. Yo siempre he pensado, pero ¿y este buen samaritano? ¿Qué hubiese hecho si en vez de llegar cuando el hombre estaba caído y herido en el camino, después de haber sido apaleado y que lo hubieran dejado por medio muerto y desaparecido sus agresores, cuál hubiera sido el comportamiento querido por Jesús si hubiese llegado en el momento mismo en que estaba recibiendo la paliza? ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera llegado en el momento de la agresión? ¿Y cuál debería de ser el comportamiento de los cristianos si en vez de encontrarnos a hermanos caídos, nos encontrásemos con hermanos en el momento de estar siendo agredidos? Os lo dejo a vuestro propio discernimiento evangélico.